Bienvenidos a todos y todas. Estás escuchando Ancestral Podcast, el podcast que te ayudará a reconciliarte con tu salud digestiva y hormonal y a crear un estilo de vida acorde con tu fisiología y evolución. Yo soy Claudia Feito, dietista nutricionista y experta en PNI. Y yo soy Marga Díaz, química, dietista y experta en PNI. Y juntas vamos a acompañarte en este viaje de reencuentro con tu salud ancestral. ¡Empezamos! Muy buenas, Claudia. Aquí empezamos el primer capítulo del podcast, aquí debutando las dos con Ancestral Podcast. Y bueno, empezamos esta serie de primeros podcasts sobre los pilares básicos de la salud. Y empezamos con el pilar que para nosotras es nuestra fortaleza, ¿no? Que es la alimentación. Entonces, bueno, Claudia, te pediría que ahora lo primero que quiero que nos introduzcas en este primer podcast es también el marco evolutivo en el que se ha desarrollado el ser humano y también que es la base de Ancestral Podcast, ¿no? La base en la que nos vamos a apoyar siempre en muchas de las teorías o muchos de los temas que hablemos. Y esta base nos ayudará a entender el enfoque de la alimentación que luego nos vas a plantear o que va a ir saliendo cosillas a medida que nos vas a ir hablando. Por tanto, cuéntanos, introdúcenos un poco en el tema. Bueno, hola a todos. Bueno, personalmente como nutricionista creo que es básico entender de dónde viene el ser humano, cómo ha sido nuestra evolución y en qué condiciones se dio, para entender qué es aquello para lo que estamos preparados, qué es lo que nuestro cuerpo espera, necesita y para qué no estamos preparados. Y de esta forma sí poder entender y contextualizar los problemas del ser humano moderno, ¿no? Cuanto más estudio y aprendo sobre lo que realmente necesita nuestro cuerpo para mantener un estado óptimo de salud, más me alejo o desconfío de las teorías, entre comillas, modernas, ¿no? Que están basadas en evidencias de hace décadas que se llevaron a cabo con poco rigor científico o con el rigor científico que había en aquellos tiempos, ¿no? Y que además la mayoría de ellas fueron financiadas por grandes grupos económicos que tenían un interés clave, ¿no? En estos estudios. Entonces, ¿cómo es la industria alimentaria? Claudia, perdona que te interrumpa, que ¿nos podrías dar algún ejemplo de alguno de estos estudios que sigan usando como referencia en la actualidad y además todavía sigan dándose por válidos, sobre todo a nivel de sociedad? Sí, para mí uno de los ejemplos más ilustrativos es de esta situación de desinformación en la que vivimos es la pirámide alimentaria, que actualmente sigue siendo referencia, junto con muchas otras recomendaciones que están anticuadas, pero que están avaladas por los grandes organismos de salud, ¿no? Y esto es a veces lo que descoloca un poco, que curiosamente, ¿no? Estos organismos tienen lazos muy estrechos con esta industria alimentaria. Sí, seguimos ahí con el lastre de la pirámide alimentaria, estudiándolo en los colegios, en las escuelas, incluso, bueno, en el técnico de dietética o incluso en la carrera de dietética y nutrición siguen con esta pirámide que, bueno, está tan obsoleta. Pero bueno, esto daría para otro podcast, lo que podemos hablarlo, Claudia, para otro podcast. Un tema que podemos tratar sobre mitos o conocimiento popular, así que se creen mitos sobre la nutrición. Entonces, para entender que estas recomendaciones son desastrosas, para entender qué impacto tienen sobre la salud, me parece muy interesante explicar cómo fue la evolución del ser humano. Entonces, es necesario entender que la evolución no se da de forma aleatoria o de forma espontánea, sino que se da cuando estamos expuestos y sufrimos una presión ambiental o lo que se denomina una presión selectiva suficiente. Vale. Esto de la presión selectiva, explícanos un poco más qué quiere decir, Claudia. La presión selectiva suficiente quiere decir que o te adaptas o desapareces, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nuestros ancestros viajaron de nuestro hábitat original, que era África, hacia lugares donde la exposición solar era menor, por ejemplo,
esta presión ambiental hizo que se produjeran unos cambios, como por ejemplo pues el color de la piel, ¿no? Se aclaró. Entonces, esto se convirtió en una ventaja evolutiva, ¿no? Claro, Aquellos... claro, porque perdona que te interrumpa, cuanto más clara, más se les aclaraba la piel, más capacidad tenían de sintetizar la vitamina D. Y Exacto. bueno, cuanto menos luz había, ahí donde se habían ido como más al norte, ¿no? Tenían menos luz o menos horas de luz, pues no tenían la misma capacidad de síntesis. Entonces aquellos que se adaptaron a ello pudieron sobrevivir mejor, ¿no? O sea, vale, Exacto. vale. Supone una ventaja, ¿no? Frente a aquellos Mm. que no lo hicieron. Entonces, entendiendo esto, sabemos que el entorno pues, jugará un papel clave en la salud. Entonces, me gusta empezar por la historia, ¿no? Mucho antes de la aparición del Homo sapiens, nuestros ancestros convivían con el resto de los primates en la jungla, en los árboles. Y era un entorno muy abundante, muy diferente de lo que conocemos hoy, África, ¿no? Era un entorno muy abundante, muy rico, donde tenían fruta disponible todo el año. Entonces, esta situación idílica empieza a cambiar hace unos 5 millones de años, cuando el clima en nuestra África natal empieza a enfriarse durante el Plioceno. A medida de que descendían las temperaturas, las lluvias también eran menos abundantes y esos bosques frondosos y ricos fueron desapareciendo, dando paso a la sabana. Entonces, esas grandes extensiones de terreno seco, ¿no? Seguramente ya no daban acceso a una comida fácil como anteriormente para todos. Entonces, esa escasez, que sería en este caso la presión selectiva suficiente, hizo que sobrevivieran mejor aquellos que tomaban el riesgo de bajar de los árboles, se adentraban en la sabana para buscar alimento. Entonces, en este caso, caminar... Vale, otra vez aquí aparece la presión selectiva, ¿no? Como lo de la vitamina D, aquí era los que fueron capaces de bajar de los árboles, ¿no? Aquí la presión es que no había alimento para todos y se premia, ¿no? El hecho de bajar del árbol, caminar, ¿no? Y caminar más lejos era una ventaja porque tenía una mayor recompensa, que era el encontrar más alimentos. Por lo tanto, como decíamos anteriormente, primero cambia el ambiente y después es la vida la que se adapta al entorno, ¿no? A lo largo de los años. Entonces, tenemos que los primeros ancestros que empiezan a caminar de pie y se considera, hay discusiones entre los antropólogos, pero se considera que empiezan a separar las líneas evolutivas, fueron los australopitecos, que con el tiempo dieron lugar al género Homo hace aproximadamente unos 2,5 millones de años. Desde un punto de vista biológico, aunque haga más de 5 millones de años que se separaran estas líneas, ¿no? Que nos separamos de los primates, seguimos compartiendo con ellos incluso el 98% de nuestro ADN. Entonces, personalmente, ahí reside la clave, ¿no? Nuestra genética no ha evolucionado tanto, ha evolucionado realmente poco. Por lo tanto, parece lógico pensar que nuestro cuerpo evolucionó para nutrirse de los alimentos que estaban disponibles en la naturaleza. Y la dieta que nuestros ancestros llevaban, sí que es verdad que cada vez fue más variada, ¿no? Pero lo que incluía eran pues, raíces, semillas, tubérculos y sobre todo tipo de alimentos de origen animal, desde insectos hasta los animales más grandes que pudiéramos encontrar, cazar o pescar. Al principio las estrategias de caza eran muy rudimentarias, ¿no? Obviamente los inicios siempre son complicados y se sospecha que en realidad éramos más carroñeros que cazadores. Dejábamos que los grandes depredadores hicieran su trabajo, ¿no? Cazaran y nosotros nos quedábamos con los restos. Esto se sabe porque, de hecho, algunas de las primeras herramientas que se han encontrado, que inventamos, estaban diseñadas para abrir los huesos. Por lo tanto, sabemos que el tuétano formaba parte de la dieta de nuestros ancestros. Entonces, estas variaciones en la alimentación condujeron a ciertas variaciones físicas, ¿no? Que es lo que nos separa tanto, ¿no? De nuestros primos, los primates. Por ejemplo, la disminución de la mandíbula, ¿no? O de la dentadura también, de esos grandes colmillos que tienen ellos, del intestino, el aumento de nuestro cerebro, ¿no? La disminución del pH estomacal, se dan una serie de diferencias en el físico.
Básicamente, el hecho de empezar a consumir alimentos de origen animal que tienen una mayor densidad calórica en un menor volumen y que además son de más fácil digestión que nuestra dieta anterior, nos permitió poder desarrollar eso que nos caracteriza tanto como seres humanos, ¿no? Que es nuestro cerebro. Muy interesante, sí. Sí, en 1995 la paleoantropóloga Leslie Bloom formuló la hipótesis del tejido caro, que con el tiempo ha ido evolucionando y se ha ido completando y mejorando, pero que básicamente en este momento lo que se encontró fue que había una correlación inversa entre el aumento del cerebro y la disminución del aparato digestivo. Entonces, esta hipótesis da una explicación de cómo el hecho de consumir alimentos que no necesitan un proceso digestivo tan largo y tan exigente, ¿no? Permitió destinar esa energía que anteriormente se dedicaba a esa digestión y a reparar ese gran aparato digestivo, se llevó al cerebro. Entonces, tenemos que en las mismas condiciones, ¿no?, del consumo calórico diario, se destinará más energía al funcionamiento cerebral y menos al aparato digestivo. Ajá. Creo que es muy ilustrativo y muy característico ver nuestros primos lejanos, ¿no?, los primates, que a pesar de que son animales muy musculosos, ¿no?, que cuando los vemos, jolín, tienen unos brazos, ¿no?, que les permiten colgarse, saltar, ¿no?, esos pectorales tan enormes, tienen unas barrigas súper prominentes, ¿no? Y estas barrigas son así, son tan grandes porque albergan un gran aparato digestivo súper potente. Claro, para digerir todas las plantas que comen y gastan mucha energía en ello, cosa que Exacto. nosotros nos separamos un poco de ahí, ¿no? Por la evolución. Es un aparato digestivo muy costoso, porque las digestiones, ¿no?, que hacen, claro, ellos se pasan la gran parte del día comiendo para conseguir las calorías necesarias para sobrevivir. Y claro, como se alimentan a base de vegetales, de raíces, de hojas, esto necesita una digestión muy potente. Entonces, tenemos que la hipótesis del tejido caro ha ido evolucionando, ¿no?, como hemos dicho, en el tiempo, y actualmente no solo se tiene en cuenta como el factor clave del desarrollo de nuestro cerebro la disminución del aparato digestivo, sino que también se sabe que el hecho del cambio de la bipedestación, también la forma de reproducirnos, la disponibilidad del aumento de calorías y de nutrientes, la cooperación entre los individuos, ¿no?, de la tribu, etcétera, tuvieron que ver con este desarrollo cerebral. Con el tiempo desarrollamos nuevas armas, ¿no?, como por ejemplo las lanzas, que nos permitían cazar desde la distancia y empezamos a competir con los mejores depredadores. Pero seguramente lo que más alteró nuestra evolución tuvo que ver más con la cocina que con la caza o la pesca realmente. Mucho antes de aparecer el Homo sapiens, nuestros ancestros aprendieron a controlar el fuego y esto permitió obtener más energía de los alimentos, como la carne, el pescado, los huevos, los tubérculos. Es muy intuitivo, ¿no?, pensar que es mucho más fácil digerir una patata o un boniato cocinados que crudos, ¿no? Entonces, Ujú. esto hizo que tuviéramos más disponibilidad alimentaria, que fuera más fácil de digerir y además también nos ayuda a la seguridad alimentaria, es decir, obviamente en esas épocas no había las formas de conservación alimentaria que tenemos hoy en día y seguramente sería muy común las intoxicaciones alimentarias, ¿no? Entonces, el hecho de cocinar elimina los posibles patógenos que puedan contener estos alimentos. Ujú. La mayoría de los antropólogos opina que esta combinación fue la base, ¿no?, la caza y la cocina jugaron un papel fundamental en el desarrollo de nuestra capacidad mental. Y tras millones de años de crecimiento gradual, el tamaño del cerebro dio un salto exponencial, alcanzando su máximo esplendor con la aparición de nuestra especie hace más de 200.000 años. Homo sapiens, ¿no? Sí, exacto. Que es que en sí es lo que nos caracteriza, ¿no? Es nuestra característica principal. Sí. Este tipo de alimentación que nos acompañó, bueno, este tipo de alimentación, la que estamos comentando hasta ahora, es la que nos acompañó durante más tiempo en nuestra evolución. Es la etapa que se denomina que éramos cazadores-recolectores y esta etapa ocupó el 99% del tiempo que nuestra especie lleva en la Tierra. Entonces, 99% del tiempo eh, hemos sido cazadores-recolectores. entonces
es que es muy intuitivo, ¿no? Que tiene un gran peso. He querido Mm, poner un trozo de un libro de uno de nuestros profesores, bueno, de nuestros profesores, que me parece muy sí, ilustrativo. Es el libro de Niños sanos, adultos sanos de Xavi Cañellas y de Jesús Sánchez, que ujú. habla de generaciones, ¿no? Para que veamos la grandeza. Vale, pues a ver, léenos el trocito Sí, que quieres leer. 76.000 generaciones de nuestra especie han basado su alimentación en este tipo de alimentos, los que os comentamos, ¿no? Tubérculos, vegetales, productos de origen animal. Hace 300 generaciones que apareció la agricultura y con ello el inicio del consumo de los cereales y de las legumbres. Hace 200 generaciones que se introdujeron los lácteos. Han transcurrido solo 7 generaciones desde la llegada de la revolución industrial y con ella el inicio de la industrialización alimentaria, que dio paso a la agricultura y a la ganadería intensiva y, en general, a la industrialización de todo el sistema productivo de nuestra comida. Aparecen los azúcares refinados, las grasas vegetales y adulteradas y, como no, los cereales refinados. Y para acabar de rizar el rizo, solo llevamos conviviendo 4 generaciones o menos con los productos ultraprocesados y con la utilización de un número cada vez más variado de aditivos sintéticos de todo tipo. Me Vale, parece vale. muy Voy a interesante. volver a recordar los números, ¿vale? Que me parece muy interesante. O sea, 76.000 generaciones Mm, con el tipo de alimentación, un poco el enfoque que nos estás hablando, ¿no? exacto. 300 con respecto a la aparición de la revolución agrícola, ¿no? Exacto. Cereales, legumbres. Ujú. 200 generaciones en contacto con los lácteos, Sí. unas 7 desde la revolución industrial, que es Mm, donde han entrado también los químicos y todas estas historias, que esa es otra historia también. Y sí, luego 4 desde la aparición más o menos de la industria alimentaria, más de los ultraprocesados, procesados, ¿eh? exacto. Vale, vale. Entonces, por esto hablamos de estos números, ¿no? Del 99%, del 0,99 y del 0,0001% de nuestro tiempo en la Tierra. Realmente son números muy ilustrativos. Entonces, tiene mucho sentido pensar que si nuestra genética ha variado poco en todos estos años de evolución, los alimentos a los que vamos a estar más adaptados serán aquellos con los que hemos convivido la mayor parte del tiempo, ¿no? Que es el 99%. De este mismo, Lógico, lógico, sí. sí, es lo lógico. Entonces, de este mismo modo, también podemos valorar el grado de desadaptación y de seguramente el impacto negativo de aquellos alimentos que llevan menos tiempo con nosotros. Ujú. Entonces, hace unos 8.000, entre 8.000 y 10.000 años se da la revolución agrícola, ¿no? Y entonces el hombre en esta etapa el hombre aprende a controlar la siembra, el crecimiento, la recolección de algunas plantas. Y con esto empieza el consumo significativo de cereales y legumbres. Además, por la misma época se empieza la domesticación de algunos animales, lo cual nos permite el acceso a otro tipo de alimentos, como son, por ejemplo, los lácteos, ¿no? A ver, ¿quién iba a ordeñar una vaca salvaje? Nadie. Entonces, algunos antropólogos creen que estos alimentos ya se consumían con anterioridad y seguramente puede ser, pero es poco probable que se consumieran las cantidades significativas como se hizo a partir de esta revolución de la Sí, agricultura. era un contacto más puntual. Claro, A exacto, es lo que partir de digo. la revolución agrícola ya era un contacto ya casi permanente, diario. Es lo que digo, a ver quién es el guapo que se atreve a ordeñar una vaca o una cabra salvaje. Al final, el contacto diario es el que permite el consumo de este tipo de alimentos. En todo caso, estos datos lo que nos dicen es que el consumo de estos alimentos representa menos del 1% de nuestro tiempo en la Tierra, por lo que la capacidad que tenemos de procesar estos alimentos es limitada y dependerá en gran parte, en gran medida, de tu línea evolutiva. Vale, tu línea evolutiva. A ver, línea evolutiva, ¿qué quiere decir esto? Explícanos un poco más. Sí, por ejemplo, en poblaciones donde no haya habido un consumo de lácteos o un contacto continuo, ¿no? con este tipo de alimentos, como por ejemplo podría ser la población asiática, el índice de intolerantes a la lactosa es más elevado.
Se observa algo parecido en los cereales en distintas poblaciones. Vale, entonces, a ver, si nosotros no somos capaces de digerir bien ciertos componentes de algunos alimentos, sobre todo los de más reciente introducción, reciente entre comillas, porque claro, lo vemos muy lejos, pero en cuestión de números de evolutivos es muy pronto. Pero bueno, ¿quiere decir que debemos eliminar el consumo de estos alimentos? Que lo ideal es eso. Bajo mi punto de vista, y esto yo creo que es una decisión muy personal, ¿no? Entonces, creo que cada persona debería de valorar, pero desde luego en lo que sí que no creo es que deban de estar en la base de nuestra alimentación. O sea, algo que lleva en términos evolutivos menos de un 1% en contacto con nosotros, no debería de ser la base de nuestra alimentación. Claro, quiere decir que realmente ese alimento no es imprescindible para el ser humano, porque si Exacto. ha sobrevivido sin él todo ese tiempo, no es imprescindible. Entonces, claro, ahí ya le hacemos el inciso a la pirámide alimentaria con los lácteos en la base, que nos lo exponen como si fuesen súper indispensables para la alimentación del ser humano. Y Exacto. bueno, y los lácteos también, siempre todos los mensajes que recibimos de la importancia de los lácteos pues, para el crecimiento de los niños o para el mantenimiento de la salud, sobre todo ósea, por ejemplo, ¿no? O sea que hemos sobrevivido sin esos alimentos durante muchísimos años, muchísimos, y resulta que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, vale, sí, entiendo. Es interesante tenerlo en cuenta. Entonces, la última gran revolución que supuso un gran cambio, ¿no? para nuestra vida, para nuestra especie, fue la revolución industrial, que está datada más o menos en el año 1760, por lo tanto hace unos 260 años. La población empieza a emigrar de los campos hacia las ciudades, ¿no? Hacia los núcleos urbanos donde se concentraba la industria, y empiezan a ser trabajadores principalmente de las fábricas, los cuales, pues bueno, pues las fábricas poco a poco se van a ir multiplicando y se van a ir diversificando. En poco tiempo, los avances tecnológicos permitieron llevar la idea de la industrialización al proceso de los alimentos y de esta forma poderlos producir de forma masiva, ¿no? Es cierto que desde hace miles de años se sabe o hay indicios de que se consumía, ¿no? el azúcar a partir de la caña, pero desde la revolución industrial, tanto el uso, la producción como el consumo del azúcar refinado se han disparado exponencialmente. Coincidiendo con el azúcar, a partir de la revolución industrial también se masificó la producción de las harinas refinadas, principalmente la de trigo. Entonces tenemos que al refinar la semilla y también sobre todo al modificarla genéticamente, se consigue que tenga una vida útil mucho mayor, lo cual es muy interesante para las industrias que las utilizan, pero que no es tan interesante para nuestra salud, ya que le estás quitando al final vitaminas, minerales, etc. El hecho de Pero que... esto lo que permitía era conseguir una gran densidad energética que les ayudaba a llegar a los requerimientos probablemente energéticos necesarios, pero a costa de no tener casi calidad nutricional o una muy pobre densidad nutricional, ¿no? Claro, al quitarle las partes, claro, al pulir o limpiar la semilla, lo que estás haciendo es eso, ¿no? Evitar pues, que haya más contaminación por hongos o por bacterias. Entonces, se puede pues, producir mucho mejor, se puede distribuir de forma pues, más lejos, ¿no? Entonces, bueno, fue un boom para el hecho de industrializar la alimentación. Personalmente no creo que haya un malo de la película ni que debamos demonizar los alimentos, pero sí creo que es necesario tener muy claro qué es lo que nos aporta cada uno de los grupos alimentarios, tanto lo bueno como lo malo. Y solo de ese conocimiento, solo ese conocimiento nos dará el poder de saber si ese alimento es bueno para ti o es malo. Y también cómo consumirlo de forma correcta, ¿no? Yo, por ejemplo, las legumbres, nadie se le ocurriría comerse una legumbre seca, ¿no? Pues el hecho de conocer la legumbre, de dónde viene y todo, pues nos permite conocer que
es importante dejarla en remojo, es importante cocerla, ¿no? Todos estos procesos son importantes y solo el poder... También, Dime, dime. perdona, conocer también la experiencia, ¿no? Con ese alimento tú, Exacto. que lo que decíamos de la línea evolutiva, lo que decías antes, ¿no? A lo mejor vienes de una línea evolutiva con una serie de cambios a nivel epigenético, que no genético, porque todavía somos muy pocas generaciones, ¿no? Como hablábamos, como para cambiar a nivel genético el poder digerir mejor un alimento de más reciente introducción. Pero bueno, que me estoy liando. Simplemente eso, que hay una susceptibilidad individual, ¿vale? Que puede ver también derivada de esas líneas, tanto genéticas como adaptaciones luego epigenéticas, un Claro. poco de dónde vengas, ¿no? Claro, por ejemplo, seguramente nosotras que venimos bueno, tú eres asturiana, yo tengo sangre asturiana, seguramente las legumbres, por la línea evolutiva, pues nos sentarán mejor que personas que hayan estado, que no hayan tenido un consumo, sus ancestros, continuo, ¿no? De legumbre. También seguramente pasará con los lácteos. Entonces, al final, es eso, el tener en consideración eso, conocer los alimentos, conocer cuánto tiempo llevan con nosotros y eso nos permitirá saber si los debemos o no debemos consumir. Por ejemplo, yo creo que esto, o sea, estamos de acuerdo todos que yo, o sea, considero que consumir un pan, ¿no? Que venga de una semilla de calidad, que haya estado producida y cultivada de una forma sostenible, que no haya estado rociada con químicos, que se haya molido de una forma respetuosa y no mezclándola o utilizando procesos agresivos, ¿no? Para aumentar su disponibilidad o aumentar el volumen. Que se elabore este pan con una masa madre, también con una harina de calidad, ¿no? Con un agua mineral, que se deje fermentar, sobre todo, ¿no? Las fermentaciones largas, que se hornee y que se deje reposar. Obviamente no va a ser lo mismo que comer un pan de gasolinera que nos cuesta 30 céntimos y que se Que hornea y no que... tiene todo este proceso, ni la elección de esa materia prima, ni nada parecido. Entonces, todos estamos de acuerdo de que obviamente la forma en cómo se cultiva, cómo se recoge, etcétera, etcétera, tiene que ver. Aún así, tengo que decir que yo no creo que esto deba de ser la base de nuestra alimentación. Lo mismo o algo parecido pienso que sucede con los lácteos y otros productos. O sea, se modifican los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, se les quita la grasa, se le añade químicos como edulcorantes, acidulantes, aromas, ¿no? Se añaden azúcares, se refinan y al final el producto que sale es un desastre. Como por ejemplo pues un yogur 0% materia grasa sabor coco que no lleva ni coco ni lleva la grasa saludable de la leche. Al final no Sí. estás consumiendo Nada, realmente. le meten azúcar para hacerlo más palatable, ya que le quitaron la grasa. Como la grasa ya no está, pues las vitaminas liposolubles, como la vitamina A o la vitamina D, también se van al traste, por lo tanto, a lo mejor luego las meto sintéticas o no. Y bueno, al final es un producto, no es un alimento. Exacto. Entonces, también, por ejemplo, los zumos de fruta son a base de concentrados y que están llenos de azúcar. Y sobre todo para mí es muy representativo también la margarina, ¿no? La margarina es un producto que está hecho a base de aceites vegetales que en temperatura ambiente, ¿no? Yo creo que nadie a temperatura ambiente ha visto un aceite de girasol sólido y de repente nos hacen una margarina que es sólida, ¿no? Y claro, la modificación de estas grasas, ¿no? Las grasas hidrogenadas, pues es un desastre, es un desastre. Entonces, si te parece, voy a ir resumiendo porque me estoy Sí, alargando mucho. Em, vamos a resumir. A ver, entonces. Creo que en este punto estaremos todos de acuerdo de que tiene un sentido tener en cuenta nuestra evolución a la hora de elegir nuestra alimentación, ya que como hemos dicho, nuestros genes no han variado tanto a lo largo de esta evolución, ¿no? Y aquellos alimentos con los que llevamos el 99% de nuestro tiempo, por pura probabilidad, serán los que nos mantengan, o sea, que mantengan nuestro organismo saludable, ¿no? Entonces, estos alimentos básicamente son las frutas, los vegetales, los productos de origen animal que sean de calidad, algunas semillas y los tubérculos, ¿no? Esto sería
la base y la idea principal. Eso, si tú ingieres estos alimentos ya te da la tranquilidad de que puedes tener una buena densidad nutricional. Exacto. Y una nutrición completa, sin necesidad de acceder a otra serie de alimentos, que bueno que nos comentas ahora, ¿no? Sí. Entonces, el periodo donde empieza el consumo de los cereales como grupo de alimento, no como los cereales de desayuno, que hoy en día quizás la visión la tenemos un poco distorsionada. Los cereales como grupo de alimento, arroz, trigo, camut, todo este tipo de cereales, ¿no? Las legumbres y los lácteos principalmente representa menos del 1% de nuestra evolución, lo cual podría ser una explicación, que yo creo que es la explicación, ¿no?, más plausible para que muchos problemas de asimilación de la población son estos, ¿no?, que llevamos muy poco tiempo en contacto con ellos. Sí, aparte, bueno, es también porque tienen un detalle que aquí, bueno, no lo vamos a mencionar, pero el tema de los antinutrientes, etcétera, etcétera, estas cosas que sería bueno también hablar de ello, que el por qué no los asimilamos bien, ¿no? Un poco dar ese fundamento también, ¿eh? Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante cuando conoces sí, ¿no? Lo que decía, cuando conoces el alimento, de dónde viene, qué parte de la planta es, ¿no? Qué función tiene, empiezas a entender por qué contiene estos antinutrientes, por qué es bueno consumirlo de una manera o de otra, ¿no? Pero bueno, esto da para otro podcast y podemos Sí, hacer. sí, por eso te digo, solo meto el inciso ahí, ¿vale? Sí. De que, bueno, es porque no hemos tenido mucho contacto, no estamos, pero ¿por qué? ¿Por qué no lo admitimos 100% bien? Sobre todo a lo mejor unas personas más que otras. Sí. Pues bueno, también habría muchos matices, ¿no? De cómo tengo mi sistema digestivo, etcétera, Claro, claro. etcétera. Es que, claro, además a todo esto, ¿no?, le sumamos de que a partir de la revolución industrial nuestra alimentación pasa a estar en manos de las grandes industrias y empezamos a consumir estos productos modernos, ¿no?, que nos dañan nuestro organismo y entonces empeoran, ¿no?, lo que decías tú, empeoran nuestro estado de salud. Y claro, algo que nos sentaba ya regulín regulán, porque llevamos poco tiempo consumiéndolo, encima ahora me lo inventan de otra manera y ya la acabamos de liar. Entonces, tener claro que estos productos que son tan sofisticados, ¿no?, y que se crean de forma masiva, representan aproximadamente el 0,0001% de nuestro tiempo en la Tierra. Entonces, esta yo creo que es la base de la explicación por la cual no, el hombre... Muchos problemas de nuestro organismo, ¿no? Para enfrentarse a estos nuevos inventos. Exacto, exacto. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que el ser humano ha pasado por dos grandes revoluciones, ¿no? Y es curioso ver cómo después de cada una de ellas nuestra salud ha empeorado significativamente. Aquí lo quiero linkar con lo que has hablado de los lácteos. Se sabe que nuestros ancestros, los cazadores-recolectores, eran más altos, tenían mejor densidad ósea que nuestros ancestros agricultores. Entonces, los cambios en la alimentación claramente han jugado un papel clave, pero también hay otros factores, ¿no?, que han alterado esta salud, como el descanso, el ejercicio físico, el contacto con la naturaleza, nuestros ritmos también se han visto alterados, nuestra forma de relacionarnos, etc. Bueno, todo esto, Sí, por sí, eso sí. hablamos de A ello. quien te escuche, Claudia, de que sin tomar lácteos se podía tener una mejor salud ósea que la sociedad actual, puede ser como, ¿qué me está contando? Sí, sí. Es curioso, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo bombardeados con unas ideas, ¿no? Entonces, como os comentaba, ¿no?, se sabe que eran más altos, que eran más fuertes los huesos, que tenían mejor calidad, sobre todo que tenían menos caries, que esto también me pareció muy, muy curioso, ¿no? Porque también tenemos muy aprendido la higiene bucal, no sé qué, jolín, ¿cómo puede ser, no?, que alguien con una vida tan rudimentaria pues tuviera menos... Y que no se lavaban los dientes. Entonces, Y bueno, y los músculos también. claro, Se movían mucho y tenían pues un tejido muscular también importante. exacto. Sí, algo funcional, ¿no?, al final. Entonces, es Sí. curioso que
la salud empeorara, ¿no? En cuestión de unos pocos miles de años, que a nivel evolutivo es nada, de nuestros antepasados cazadores-recolectores a los agricultores. Además, se sabe que en la revolución agrícola hubo una disminución de la esperanza de vida. Y bueno, y tampoco creo que haga falta ser súper científico o hacer estudios científicos súper rigurosos que muestren que nuestra salud es bastante peor o que ha empeorado bastante, que es bastante peor que la de nuestros ancestros agricultores, ¿no? Sí que es verdad que ellos padecían otras cosas, pero allí no existía Sí, la... más tipo de nutrición, pues porque por menos disponibilidad de variedad de alimentos, ¿no? Pero Esa fue vamos. una de las causas, ¿no? Por las cuales se acortó la vida. Cuando éramos nómadas, no había escasez de alimentos porque te movías en función de ir a buscar alimento. En el momento que te estableces, ¿no? En un lugar, pues puede ser que un año la cosecha vaya mal, puede ser que, yo qué sé, pues que tus animales enfermen, mil razones Sí. por las cuales... pues, Luego más infecciones también, más exposición, cuando empieza la gente pues a hacinar más. exacto. Sí, las conglomeraciones, sí. Al Sí. final, bueno, aparecen nuevos problemas, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que ellos no padecían enfermedades metabólicas como hoy en día, el tema de la obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, ¿no? Enfermedades coronarias, eran prácticamente inexistentes, incluso si llegaban a edades avanzadas. Entonces, parece intuitivo que si queremos tener una mejor salud y queremos estar bien, ¿no? Y mantener nuestro organismo saludable, tenemos que atender las necesidades de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, básicamente esto implica, pues, Sí, tener... es dirigir la alimentación hacia lo que estás comentando, ¿no? Una alimentación más similar a eso, ¿no? Sí, No a basada en no a la alimentos. pirámide alimentaria. Sí. O sea, basada en alimentos, ¿no? Que ya hemos ido comentando, descansar por las noches, hidratarnos con agua y no con zumos, Coca-Colas y estas cosas, movernos, ¿no? Es muy necesario exponernos al sol, disfrutar de unas buenas relaciones sociales, etcétera. Esto ya lo iremos completando a lo largo de los... Sí, son cosas básicas, pero que en la sociedad actual escasean. O sea, no hacemos nada de esto. Es muy difícil, sí, sí. Entonces, no vamos a lanzar, no todo es malo, ¿no? En las revoluciones, obviamente, cada revolución nos ha liberado de ciertas cargas y nos ha permitido mejorar como especie en ciertos aspectos. Y yo creo que los aspectos más claros son un poco los que comentábamos, ¿no? El hecho de mejorar de los avances en medicina y en tecnología han hecho que tengamos una esperanza de vida más larga que quizás nuestros ancestros agricultores. Y obviamente esta esperanza de vida más larga no la podemos atribuir a que tengamos unos mejores hábitos que ellos, sino que, bueno, hemos mejorado en la medicina, ya no morimos por infecciones porque pues tenemos antibióticos, ¿no? También la Mm, higiene. Entonces, bueno, hemos mejorado en según qué aspectos y empeorado en otros. Y yo creo que al sí, final es coger lo bueno sí. de cada situación. Mm. Entonces, al final mi trabajo como nutricionista, sí, lo que a mí me gusta hacer es hacer entender a las personas, ¿no? Que el ser humano no apareció aquí de repente rodeado de refrescos light, de yogures 0% materia grasa, de perritos calientes, de salsas, de zumos detox, ni cualquier otro Sí. producto que aparece hoy en día y parece que De sea... la nevera al lado del sofá y esas cosas. Aparecen productos, ¿no? Que, oh, ¿cómo hemos vivido sin esto? Y de hecho, ¿no? Fue eso lo que me hizo, lo que me empujó a estudiar más y a informarme más sobre estos temas, la profunda inquietud que me ocasionaba cuando yo estudiaba nutrición, ¿no? El hecho de preguntarme, ¿y cómo vivían, y cómo hemos sobrevivido sin contar calorías y sin cuadrar macronutrientes? ¿O cómo hemos sobrevivido consumiendo leche entera, ¿no? Sin Si saber ciencia de la nutrición, ¿no? ¿cómo ha ¿Cómo sido es posible? la evolución? Entonces, Que no sabíamos lo que era un hidrato, ni una proteína, exacto. ni una grasa. Entonces, a mí esto de verdad me creaba un profundo desconcierto de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, por eso siempre soy tan insistente en que creo que es fundamental entender la evolución del ser humano para poder ser dueños de nuestra salud y no dejar que nos engañen las industrias que al final lo único que pretenden es vendernos sus productos, ¿no? Esto hay que tenerlo muy claro.
Sí, 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 es que es muy importante. Por eso que queríamos hacer pues esta gran introducción sobre nuestra evolución relacionándolo con la alimentación, porque nos parece básico para entender eh, ciertas cosas y para tomar ciertas decisiones, ¿no?, acerca de nuestra alimentación. Sí, O por lo menos plantearnos el darle una vuelta a nuestros pensamientos actuales y hacernos como pensar, ¿no?, como abrir un poco la mente. Entonces, Claudia, ¿tú dirías que existe una alimentación que fuese la correcta, universal, válida para toda persona, para cada ser humano? mira, ¿Unas obviamente, directrices universales las hay? obviamente no existe, las verdades universales son complicadas, no existe una única forma de alimentación que sea la correcta para todo el mundo. Si observamos las diferentes poblaciones actualmente, para ponerme en la actualidad, si observamos las diferentes poblaciones que todavía siguen consumiendo su alimentación original, ¿no?, ancestral, veremos que cada una de ellas es diferente de la anterior. Por ejemplo, no es lo mismo ser una población esquimal, ¿no?, y vivir, soportar esas temperaturas y ese clima que al final, pues seguramente, bueno, sus dietas son muy altas en grasas y se basa su dieta en la caza, ¿no?, de animales, que por ejemplo ser una tribu africana que vives en la sabana, que a lo mejor pues tu consumo es diferente, ¿no? O vivir en el Ecuador y que tu alimentación se base en frutas tropicales, ¿no? Al final, lo que Claro, sí, cada tribu actual cazadora-recolectora, pues eso, aprovecha lo que tiene a mano en el entorno donde exacto, se lo que sí que encuentra. está claro en todas estas tipos en todos los tipos de alimentación, lo que está claro es que lo que determina en gran parte, en gran medida, el consumo de alimentos es la disponibilidad, ¿no? Y lo que Mm. también está muy claro es lo que no consumen. O sea, no se ha encontrado ninguna población de aborígenes que consumieran donuts o Coca-Cola o estos productos refinados, ¿no? Entonces, hay veces que es más lo que no está que lo que está. Ujú. Y, y bueno, me parece interesante comentar que también hay estudios ya, hay estudios en las poblaciones indígenas americanas que cuando se introdujeron, claro, pasaron de repente de tener su nutrición ancestral, ¿no?, basada en alimentos, a de repente consumir estos ultraprocesados. Y en pocos años se les fue de madre bueno, tenían unas tasas de obesidad altísimas, unas tasas de diabetes Sí. tipo 2 altísimas, cáncer, bueno, entonces incluso los estados... Nosotros, nosotros, la sociedad occidental, tendemos un poco más de adaptación epigenética al entorno, un poco más, pero estos, claro, al vivir en ese entorno y de repente cambiarles de un día para otro, como que no, ¿no? Claro. Esto, Yo creo que la clave es el paso que hicimos nosotros de la revolución agrícola, ¿no? Bueno, de la revolución industrial, perdón. Al final, estas personas no han vivido esos años, ¿no? Pasas de una nutrición ancestral a consumir ultraprocesados. Entonces, el cuerpo rápidamente reacciona y aparecen esas enfermedades, ¿no? Entonces, yo creo que son mm, estudios muy interesantes porque al final se puede extrapolar a nosotros, ¿no? Nosotros quizás ujú. hemos tenido una exposición más gradual, pero al final vamos al mismo sitio, ¿no? Ujú. Así que, Bueno, bueno, entonces nos quedamos un poco con ese último mensaje, que no existe una alimentación universal, que cada uno tiene que buscar un poco la suya, pero tomando un poco como base toda esta información que acabamos de dar y sobre todo tomando como ejemplo estas tribus cazadores-recolectoras, que hay algunas que solo toman proteína animal grasa, otras más su dieta es más tipo vegetariana, con menos producto animal. Entonces, claro, y todos están sanos, ¿no? Y se encuentran bien. Entonces, claro, no es tanto si mi dieta tiene en los macronutrientes tanto así, asá o de aquella manera, como buscar un poco la dieta que a cada uno con la que se encuentre a gusto se sienta bien a nivel digestivo, a nivel de energía y, bueno, a nivel de salud en general exacto. para la larga. Ujú. Pues genial, Claudia. Un gusto. Pues súper buena toda esta información Ujú. y esperamos que a todos los que nos escuchen les haya sido de utilidad y bueno, nos vemos entonces en el siguiente podcast. Muy bien, muchas Saludos. gracias. Chao.
¿Te ha gustado el episodio? Para no perderte ninguno, suscríbete a Ancestral Podcast en tu reproductor de podcast habitual. Si quieres saber más sobre nosotras y nuestros servicios o consultar más artículos relacionados con tu salud digestiva y hormonal, tienes toda la info en nuestra web www.clinicancestral.com. También puedes seguirnos en nuestro Instagram, Clínica Ancestral PNI. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo en el próximo episodio.